Al amanecer, cuando la niebla aún cubría el campamento, uno de los guerreros, un guardia del círculo interno, fue encontrado estrangulado en su tienda. En su pecho había una letra grabada con un cuchillo, y según el escribano, que guardaba el informe en una carpeta de cuero sellada, de su boca colgaba un mechón de pelo negro y enmarañado, como el de la propia emperatriz. La emperatriz Agnesa de Etruria ya no se levantaba. Sus aposentos, separados del campamento militar por cortinas de terciopelo y un foso con cenizas calientes, apestaban a sudor, excrementos y el olor agrio de los ungüentos que los ancianos curanderos le untaban en las articulaciones. Tocarla se consideraba un sacrilegio, pero en las últimas semanas solo los borrachos o los condenados buscaban ese contacto. Según la leyenda, ella bendecía a los soldados con su carne. La noche antes de la batalla, los dejaba entrar en su tienda de uno en uno, y estos regresaban con los ojos llenos de horror. Pero esta vez nadie salió. Por la mañana la encontraron tendida en un charco de su propia sangre, con rasguños en los hombros y los muslos, pero viva. Susurraba: era el enemigo en persona. En el informe al mariscal Norbert se dice: la señora está irreconocible, tiene la cara hinchada, los labios secos, la lengua balbucea y el cuerpo está cubierto de sarpullidos y pústulas que desprenden un olor a cadáver. La llevaron a la fortaleza de San Roberto, donde comenzó el tratamiento. Sangrías, lavados con vinagre, fricciones con ceniza de burro y oraciones del ermitaño Gervasio, llegado de Padua por orden personal del arzobispo. Uno de los cronistas escribió: a pesar de velar día y noche, se le formaron gusanos blancos en la piel. Los primeros rumores de blasfemia se extendieron una semana después. El sacerdote, que oficiaba en la capilla interior, desapareció, dejando solo una nota. Ella dio la bendición, pero provenía de la oscuridad. Al mismo tiempo, se encontró muerto al segundo guardaespaldas, con el cuerpo desecado y los dedos quemados, como si hubiera estado en contacto prolongado con metal al rojo vivo. La emperatriz seguía muriendo lentamente, negándose a comer, pero ordenando que le vieran vino y sangre de animales en la boca. En el Consejo de los Nobles comenzaron las disputas. El hijo de Agnes, el conde Conrad, de 20 años, exigía que se le entregara el poder, alegando la locura de su madre. Su tío, el duque Aldo, por el contrario, insistía en que continuara su reinado, afirmando que la santidad siempre va acompañada de sufrimiento. Entre bastidores, se llevaban a cabo negociaciones con la corte papal, donde ya se discutía la posibilidad de excomulgar a Agnes, acusándola de conspiración y de corromper al ejército. El escribano del monasterio de San Giacomo, llamado en secreto a los aposentos, anotó: tiene las pupilas dilatadas y habla entrecortadamente. Pidió que le trajeran la lengua de un perro y rezaba mirando a la pared vacía. Los médicos la sujetaban por las manos mientras un monje leía los salmos. Ella escupía y luego lloraba como una niña. La pomada de grasa de cuervo, nuez y sangre de gallo no surtió efecto. Las úlceras de la parte interna de los muslos comenzaron a cerrarse, cubriéndose de piel negra, pero desprendían un olor dulzón. Uno de los sirvientes le escribió a su hermano: cuando cambiaba las sábanas, goteaba un líquido parecido a la miel, pero olía a vaca podrida. Ya no reconocía a sus allegados. Una noche, según el informe del capitán, Agnes se levantó desnuda y caminó descalza por la galería, manchando las baldosas de sangre. Cuando la llevaron de vuelta a sus aposentos, afirmó que había hablado con los espíritus de aquellos a quienes había condenado a muerte y que habían venido a vengarse. Después de eso, la mantuvieron encadenada a la cama. Las relaciones con el mundo exterior se redujeron. No se recibió a ningún embajador y se duplicó la guardia. Los sirvientes eran sustituidos cada 3 días. Se preparó con antelación un ataúd para la emperatriz, hecho de piedra y con cadenas en su interior.
El arzobispo exigió que el cuerpo permaneciera al aire libre durante 3 días para que la voluntad de Dios se revelara a través de la descomposición. Pero los embalsamadores se negaron a acercarse. Uno de ellos, el hermano Mateo, afirmó que había oído respirar al cuerpo, incluso después de que el pulso se hubiera detenido. Fue ejecutado por sacrilegio. La muerte sobrevino al 48º día desde el inicio de la fiebre. El cuerpo se encogió como después de un incendio. La piel se volvió blanca y los dientes quedaron al descubierto, como los de un animal. La autopsia reveló un agrandamiento del hígado y una desintegración de los intestinos. En el tratado sobre la caída de Agnesa se dice: la enfermedad no era de origen terrenal. Tras su muerte, el ejército se desbandó. Conrad fue envenenado 9 días después. Aldo tomó el poder y declaró una era de arrepentimiento. Se quemó todo el vestuario de Agnes, se destruyeron los retratos e incluso se borró su nombre de las inscripciones de las paredes del palacio. El pueblo murmuraba que ahora, por las noches, ella recorre la fortaleza y bendice a los que duermen solos. Pero en los tratados y cartas quedó otra imagen. Una gobernante llevada a la locura por el miedo, rodeada de mentiras, cadáveres y veneno, envenenada no por una poción, sino por un poder que se pudrió antes que ella misma. Cuando comenzaron a colocar recipientes con vinagre y aceite detrás de las puertas de los aposentos del palacio, nadie decía en voz alta que era por el mal olor. Pero al tercer día, después de su regreso, de la última campaña en las estepas del sur, en la corte ya sabían que la emperatriz estaba enferma. No le daban nombre a la enfermedad. El médico de la corte, llegado de Polonia, afirmaba que se trataba de una inflamación interna y que su sangre se estaba pudriendo. Otros, en silencio, repetían: es un castigo, por la lujuria, por el ritual, por lo que ella llamaba bendición. Cada mañana llevaban a sus aposentos bandejas con pañuelos ensangrentados, empapados en una viscosa mucosidad verde. Según los informes, pronto no pudo mantenerse en pie. Los pies comenzaron a ennegrecerse y las uñas a caerse. Según las palabras de la sirvienta Domnica, recogidas en el informe tras su interrogatorio, la emperatriz ordenaba frotarle la piel con cera caliente y grasa de cabra, y luego perforarle los talones con agujas calientes para que el dolor ahuyentara el sueño de la muerte. Domnica desapareció más tarde. Solo la vieron una vez, cuando corría por el pasillo trasero, descalza, con un mechón de pelo en la mano. El rostro de la emperatriz estaba hinchado. Los ojos se le hundieron en las órbitas y su respiración se volvió entrecortada, con jadeos y gorgoteos. Los cortesanos notaron que empezaba a ver cosas que no existían. Una vez, durante un ataque nocturno, agarró al monje por el pelo y le susurró: «Has vuelto de la tienda. No te llamo más. Vete». A la mañana siguiente, el monje murió. Su corazón no pudo soportarlo. Esto quedó registrado en las crónicas con la fecha 7º día de Pus. Las habitaciones se cubrieron con telas para contener el olor. Ningún incienso servía de nada. Cuando el escriba de la corte recibió la orden de sacar el diario de la emperatriz, se negó a entrar y fue condenado a azotes. Después de eso, los guardias solo abrían las puertas con 3 vendas. Según el informe de los aposentos privados, uno de los jóvenes médicos perdió el conocimiento al ver cómo salía un líquido oscuro de un muslo hinchado. En la misma denuncia se describe que la piel, debajo del pecho izquierdo, se volvió como las escamas de un cadáver y se agrietó por el calor. Los sirvientes comenzaron a susurrar. Algunos afirmaban que estaba maldita porque, en la última batalla antes del asedio, había ordenado que le pusieran las manos sobre cada soldado antes de que éstos entraran en combate, diciendo: «Dios entrará a través de mí
El viejo obispo, que hasta entonces había guardado silencio, exigió que se le permitiera entrar a un sacerdote para que le administrara la extrema unción. No se le permitió. Dentro de los aposentos, hacía tiempo que nadie pronunciaba su nombre. Todos la llamaban señora. Los rumores de la corte se convirtieron en órdenes. El consejo de la corte se reunió en secreto en la Galería Sur y planteó la pregunta: ¿quién firmaría los decretos si ella moría? ¿Quién diría que estaba muerta? ¿Quién tomaría las llaves del tesoro si moría durante la noche? Al 10º día de enfermedad, sus manos comenzaron a fallarle. Sus dedos se hincharon y quedaron inmóviles. Entonces le permitieron ver a su antiguo amante, el comandante de la guarnición del norte. Se quedó de pie, junto a la cabecera, sin decir una palabra. La emperatriz le susurró algo al oído. Él salió de la habitación y por la noche se ahorcó en la capilla. En el Tratado sobre la descomposición interna, redactado en el siglo siguiente, se conserva la frase: no murió cuando su cuerpo dejó de respirar, sino cuando su carne dejó de sentir el tacto de sus propias manos. Esta cita, aunque no está confirmada por fuentes, fue escrita con tinta en el manuscrito del médico de la corte de la época. El olor se hizo insoportable. El agua de las habitaciones se cambiaba cada hora. Los sirvientes se desmayaban uno tras otro. De la pared oriental, por donde pasaba el canalón, comenzaron a caer gotas que olían a pus. Las paredes se limpiaron con lejía. Después, se empezaron a ver escarabajos negros en las esquinas. Y entonces, la emperatriz dejó de hablar. Solo movía los labios. Se ordenó a la guardia que no dejara entrar a nadie, ni siquiera al médico. El día que más tarde se conmemoraría en el calendario palaciego como el Día del Silencio, el cuerpo de la emperatriz parecía una estatua destrozada, envuelta en trapos y cañas. En la espalda, a lo largo de la columna vertebral, aparecieron rayas marrones. La piel se hinchó, se agrietó y comenzó a desprenderse, dejando al descubierto un tejido que los médicos de la corte describieron como carne en descomposición. Según los registros, uno de ellos intentó limpiar la herida con hierro al rojo vivo, pero al primer contacto, la piel se desprendió junto con la carne y salió vapor de las profundidades. Después de eso, la trasladaron a los aposentos traseros, donde antes se guardaban los cadáveres hasta el funeral. La cama fue sustituida por un diván negro, tapizado con piel gruesa, y todo el techo estaba cubierto con una tela negra, en la que por la mañana aparecían gotas de condensación debido al calor de su cuerpo. La temperatura subió por encima de los 40 grados según los termómetros rústicos. Todo en la habitación estaba empapado de sudor, incluso el hierro de las patas del trono. Dejó de ingerir alimentos. Al tragar, vomitaba con vetas negras. Los sirvientes sacaban vasos con un sedimento amarillo que salía de ella con tos y gemidos. Al tercer día de silencio, un médico de Praga sugirió administrarle una infusión de extracto de azufre y sangre de gallo, pero esto solo intensificó el hedor. Cuando comenzaron a aparecer círculos húmedos en la pared, se retiró toda la madera viva de las habitaciones. Los guardias, asignados a las puertas, recibían el doble de su salario y no se atrevían a pronunciar una sola palabra. Uno de ellos, según la denuncia de un sirviente llamado Augusto, una vez se le escapó en un delirio de embriaguez que había visto orugas trepando por su pecho, como en una parra. Lo colgaron en el balcón interior frente a las habitaciones. Al quinto día, comenzaron los susurros en las habitaciones. El dominico, llamado para el último rito, afirmó que en sueños había oído una voz que provenía de la pared sobre la cabecera. «Ahora estás sola». El médico lo anotó como complicaciones delirantes sonoras de la enfermedad, causadas por la putrefacción del nervio auditivo interno. Pero el rumor
se extendió. Los sirvientes comenzaron a negarse a hacer los turnos. Los alguaciles traían a los condenados. Uno de ellos, un ladrón de Rávena, intentó estrangularse con un vendaje cuando le ordenaron lavar el suelo de su habitación. Gritaba que había visto gotas de sangre negra caer del techo sobre él. El consejo se reunió de nuevo. Esta vez, al amparo de la noche, uno de los miembros más antiguos, en una nota encontrada más tarde en su biblioteca, escribió: «Ella agoniza en medio de la descomposición, pero cada nuevo día de su vida corroe los cimientos. No es la carne, es el poder». Para entonces, varios escribas ya estaban trabajando en copias del decreto sobre la transferencia temporal del poder al Consejo de Consejeros. Al sexto día, una de las antiguas sirvientas de la emperatriz, que había sido expulsada por tener una relación con uno de los guardaespaldas, acudió a ella. Según los rumores, se colocó junto a la cabecera y le susurró algo al oído. 2 horas más tarde, encontraron su cuerpo en la celda, con la lengua cortada y una nota que decía: «Ella me perdonó». Nadie confesó haber cometido el asesinato. La emperatriz volvió a hablar, pero solo por la noche. Según los guardias de guardia, su voz sonaba grave, irreconocible, y repetía las palabras: «Todos entrarán a través de mí». A veces reía en voz baja, entrecortada, al exhalar, como si se ahogara en su propia risa. A veces lloraba. Uno de los guardias afirmó que la oyó cantar himnos militares, pero con las palabras invertidas. Al 8º día, gritó por primera vez en toda su enfermedad. Los médicos registraron un espasmo similar a una contracción del diafragma. Levantó la cabeza y la piel del cuello se le agrietó, dejando salir un líquido amarillento. Se le separaron los labios y se le cayó una corona dental. Luego, volvió a quedarse en silencio. Uno de los médicos, que llegó de Münster, sugirió abrir el absceso debajo de la rodilla derecha. Así se hizo, y salió una masa espesa y negra que desprendía un olor acre y resinoso. Después de eso, recuperó la conciencia durante medio día. Incluso reconoció a 2 personas de su entorno. Pidió que le trajeran agua y que le pusieran una cruz sobre el pecho. Pero entonces comenzó a sangrar por los oídos. Por la noche, nadie entró en la habitación. Las puertas se sellaron con cera. Delante de la puerta se colocó una guardia formada por personas que no hablaban el idioma común. A medianoche del 10º día, apareció una grieta en el techo de los aposentos. La piedra sobre el lecho se hundió y la fijaron con grapas de hierro, pero la humedad seguía filtrándose en las sábanas que habían sido cambiadas por la noche. Ya por la mañana aparecieron manchas de color gris verdoso. La temperatura de la habitación bajó a pesar del calor corporal de la emperatriz. Ella seguía ardiendo, pero el aire se había vuelto frío. Debido a esto, su piel se cubrió de un sudor, con un tinte de moho. El médico de Milán, un anciano con manos temblorosas, confirmó que había comenzado la desagregación de la sangre, término que se utilizaría más tarde en un tratado de anatomía. El rostro de la emperatriz cambió. Las mejillas se hundieron, pero los ojos permanecieron abiertos, vidriosos, con una expresión de burla congelada. Los párpados se cubrieron de una fina película. Ya no reaccionaba a la luz, al sonido ni al tacto. Pero durante la noche, sus labios aún se movían, sin emitir ningún sonido. En esos mismos días, surgieron rumores en la capital. Según estos, la emperatriz no estaba muriendo, sino que mantenía a raya a la muerte mediante un ritual. Se decía que cada noche se celebraba una misa secreta en los sótanos del palacio, en la que los cortesanos más antiguos cortaban trozos podridos de su cuerpo y los quemaban en un altar para impedir que muriera antes de firmar un nuevo decreto militar. Uno de los herreros que trabajaba en la puerta sur escribió con resina en la pared: «Ella nos tiene a todos en su vientre». Lo colgaron antes del amanecer. El consejo
llevaba 3 días sin reunirse. Los escribanos recibían órdenes en nombre del canciller, pero sin firma. El heredero, que había permanecido todo ese tiempo en la fortaleza occidental, envió una carta exigiendo que le dejaran ver a su madre. No hubo respuesta. Uno de sus hombres intentó abrirse paso hasta los aposentos, pero fue detenido por la guardia. Más tarde, en un informe, se dijo que lo callaron hasta que dejó de moverse. Su nombre no se conservó. Ese mismo día, comenzaron a romper el suelo sobre el pasadizo subterráneo que conducía a la antigua capilla. Con el pretexto de hacer reparaciones, 2 inquisidores entraron allí. Ninguno de ellos salió. Solo 2 días después se encontraron sus cadáveres en un pozo junto a la capilla. A uno de ellos le habían arrancado la piel de la cara. Al atardecer del día 13, la respiración de la emperatriz se volvió tan escasa como la de un animal. Un médico de Pisa registró 8 respiraciones por minuto. Cada una de ellas iba acompañada de un crujido similar al de un árbol al romperse. De la nariz le salía un pus rosáceo. Tenía los dientes al descubierto y las encías retraídas. En la lengua se encontraron úlceras de las que brotaba sangre oscura. Según el testimonio de una sirvienta, que más tarde fue encerrada en un convento, la lengua se movía independientemente de su voluntad. Al 14º día, el cuerpo comenzó a desprender olor a cadáver, a pesar de que el corazón aún latía. Un frío emanaba de su pecho. La trasladaron a un nuevo lecho, pero todo lo que tocaba la tela pronto se cubría de moho. Se registraron casos de desmayos entre 3 miembros del personal. Uno de los sirvientes vomitó al entrar. El 15º día, bajo los aposentos, comenzó el tratamiento del cuerpo para su futura embalsamamiento. Los médicos y herbolarios intentaban adivinar el lugar de la autopsia. No se debía tocar a la emperatriz hasta su último aliento. Tal era el mandato del Consejo Eclesiástico, pero ya estaban preparando resinas, frotando savia de abeto y preparando vendajes de lino y ceniza. Hacia la noche, el rostro comenzó a oscurecerse. El color cambió a gris violáceo y los labios se agrietaron. La emperatriz ya no emitía ningún sonido, pero según los informes, de su garganta salía ocasionalmente un jadeo similar a un ladrido o un graznido. Uno de los sacerdotes lo llamó el canto del regreso. A las 6 de la mañana del 16º día, el corazón se detuvo. Un médico de Pisa certificó la muerte sin pulso, pero con respiración residual. Esta cesó 8 minutos después. El último suspiro salió con un sonido burbujeante y de su boca salió un chorro húmedo, una mezcla de sangre y moco que cayó al suelo junto al trono. La mancha siguió siendo visible incluso después de 3 capas de ceniza. Su muerte no se anunció de inmediato. El cuerpo permaneció en las mismas habitaciones durante otro día. Los guardias recibieron la orden de matar a cualquiera que intentara entrar. Uno de los guardias confesó más tarde bajo tortura que esa noche había oído risas en el interior. El cuerpo de la emperatriz no fue sacado hasta el 3er día, cuando el olor a cadáver comenzó a penetrar en las galerías y capillas, incluso a través de las pesadas telas y las ventanas tapadas. Las 4 personas encargadas de preparar el cuerpo se negaron a hacerlo, alegando una presencia insoportable. 2 de ellos confesaron más tarde bajo tortura que les parecía que los ojos de la difunta se movían en la oscuridad. El embalsamamiento se llevó a cabo en las habitaciones cerradas de la torre oeste. Los carpinteros sacaron los muebles y cubrieron las ventanas con sacos. Los médicos abrieron el tórax a la luz de 5 lámparas, pero ese mismo día murió uno de ellos. Le salpicó en la cara un líquido procedente de la cavidad entre los pulmones, tras lo cual se asfixió durante toda la noche y por la mañana su piel se había vuelto azul. Del tratado sobre la putrefacción interna, redactado posteriormente a partir de la autopsia. El hígado se deshizo al tocarlo.
El estómago estaba hinchado y los pulmones cubiertos de manchas negras. En la caja craneal se encontró una sustancia viscosa y gris, inexplicable, parecida a un coágulo de cera y sebo. Los órganos genitales se ennegrecieron y comenzaron a separarse del cuerpo al girarlo. Los órganos extraídos fueron sellados en vasijas de barro y enterrados junto a la pared norte del monasterio en secreto para los clérigos, a fin de evitar la profanación de la tierra. La sangre del suelo fue raspada con cuchillos y quemada junto con los restos de tela. El ataúd, con el cuerpo, fue recubierto con cobre oscuro. No se mostró el rostro. La tapa fue sellada con cera, que incluso los monjes rechazaron posteriormente. Al sacar el ataúd al patio interior, uno de los oficiales de caballería perdió el conocimiento. Según los testigos, oyó a alguien desde dentro pronunciar su nombre. El funeral fue formal, pero breve. El sacerdote, que rezaba junto a la tumba, se equivocó 2 veces, y presa del pánico, exclamó: «Ni siquiera los ángeles la llevarán». Le ordenaron que se callara. 2 días después, lo encontraron muerto en su celda, asfixiado, con el rostro desfigurado. Al día siguiente, la capital fue cerrada. Todas las carreteras estaban patrulladas. No se permitía la entrada a los visitantes y los mercados estaban en silencio. Se anunció que el país guardaría 3 días de luto. Pero tras los muros del palacio comenzó la lucha. El heredero llegó por la noche, sin escolta. La entrada al salón del trono estaba tapiada. Uno de los obispos, que antes había apoyado a la emperatriz, se negó a reconocerlo. El trono aún respira. Los partidarios de la antigua nobleza, encabezados por el canciller, intentaron proclamar un gobierno provisional, pero fueron capturados y encerrados en una torre. Varios de ellos desaparecieron mientras intentaban huir. Apenas una semana después, se introdujo una nueva norma religiosa. Se prohibió a las mujeres acercarse a las tropas y los soldados que habían participado en las bendiciones nocturnas fueron dispersados por guarniciones lejanas. Oficialmente, para mantener las fronteras; extraoficialmente, para que olvidaran a quién servían. Del informe del capellán de la guarnición oriental. Los soldados se niegan a besar las iconos. Afirman que el sabor de los labios de la emperatriz aún permanece en su piel y que ninguna oración lo borrará. Uno de ellos se arrancó la sotana y se arrojó a un pozo. Otro se grabó su nombre en la frente. Todos repiten que su muerte no es el fin, sino solo una señal. En menos de un mes, comenzaron los disturbios en el país. 2 provincias se declararon independientes del trono. Los comandantes locales se negaron a jurar lealtad al nuevo gobernante. En las iglesias del sur comenzaron a celebrarse rituales secretos en los que las mujeres participaban en uniones con el espíritu de la difunta. La Iglesia lo declaró herejía, pero no logró detener su propagación. Los embajadores extranjeros, en sus informes a Roma y Königsberg, escribieron sobre la decadencia moral, la fe podrida y el poder que se sostenía sobre los huesos de una mujer. La última mención del cuerpo de la emperatriz aparece en un registro del archivero del verano siguiente. El ataúd ha sido abierto. El cuerpo ha desaparecido. Los restos del recipiente están destrozados. No se llevó a cabo ninguna investigación. La página está tachada con tinta.